Génesis 18. Vamos aquí, tenemos un tremendo pasaje hoy, así que confío en que tengan el cinturón de seguridad bien abrochado, sí, porque estamos en el capítulo 18 de Génesis y quiero leer primero el texto, luego vamos a orar y luego vamos a mirar lo que nos enseña el texto, sí, desde el versículo 16 hasta el versículo 33. Voy a leerlo, sí, leámoslo todo. Dice así: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se agrava en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que han venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallan en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y le dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablaré solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue. Y luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Sí? Vamos al Señor en oración. Padre, desde ya sentimos, Señor, el peso de este texto, la magnitud de la certeza de tu juicio. Ese juicio que estaba por caer pesado sobre Sodoma y Gomorra, Señor. Y por eso, Padre, mientras miramos esto hoy, yo oro para que todos en este lugar, Señor, podamos sentir el peso de esto y que podamos sentir también la gloria de tu gracia que ha quitado el juicio de nuestras cabezas. Así que, Señor, hoy que tus palabras hablen alto y claro, y que todo corazón aquí hoy sea receptivo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, lo primero es que tenemos que decir es que lo que este pasaje nos muestra con claridad es la certeza del juicio divino sobre Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Ya veníamos de que habían aparecido estos 3 varones. Abraham los atendió, comieron, conversaron, ¿se acuerdan? Y ellos están hablando, ¿sí? Entonces, el juicio es un tema en el que no nos gusta pensar, no nos gusta hablar de eso seguramente a muchos,
queremos ser felices, queremos que todo sea el gozo, ¿sí? Estamos en el Señor, pero no podemos negar pasajes como esto y tenemos que pasar por ahí, ¿sí? Entonces encontramos pasajes como este, que son pasajes duros, son pasajes no tan agradables, si pudiéramos decir inquietantes, ¿sí? No oye uno mucho predicar en los cultos sobre esto. Sin embargo, el juicio es una verdad que nos enseña la Biblia, ¿sí? Un Dios sin juicio no es un Dios en absoluto, ¿sí? Sino un simple producto de la imaginación caída del hombre. Porque nuestro Dios es santo, no de sus atributos, ¿sí? Por lo tanto, Dios debe juzgar todo lo impío. No puede quedar sin juicio, ¿sí? Dios desprecia todo pecado y Dios juzga todo pecado porque Él es un Dios santo. Entonces, por lo tanto, es un Dios de juicio. Esto usted lo puede ver y se extiende por toda la Biblia. El cristianismo es una religión que valora el juicio, ¿sí? Jesús mismo dijo en Juan 5:22 que el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo. Y en ese mismo capítulo Jesús habló de la resurrección, de condenación o de juicio al final de los tiempos. Incluso Jesús dijo que enviará al Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, ¿sí? Y ese es uno de los oficios principales de la tercera persona de la Trinidad, que viene a este mundo a traer convicción del juicio venidero. Cuando Pablo estaba allá en la colina del Areópago, ¿se acuerdan los que estudiamos Hechos de los Apóstoles, que él llega allá a Atenas? ¿Sí? Él dijo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 31, que Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia. ¿Sí? La fecha está fijada en el calendario de Dios. Eso no es que Dios está esperando a ver qué pasa, ya está fijado el día en el que Dios juzgará al mundo con justicia, ¿sí? Y eso está escrito en piedra, en roca, con letras permanentes, ¿sí? Y ese día, si usted lo piensa bien, se avecina. Ese día para todo el mundo está en el horizonte, como si una tormenta estuviera por llegar al final de esta era en la que habrá un juicio, ¿sí? El autor de Hebreos dice en el capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Por todos lados la Biblia nos lo dice, ¿sí? Todos en este local tenemos dos citas que son inquebrantables, ineludibles. Nadie puede decir ahí, aquí hoy, ni nunca, que no va a estar en esa cita, ¿sí? Son la muerte y el juicio, ¿sí? Ya sea que sea cristiano, ya sea que sea incrédulo, todos vamos a comparecer ante el juicio del Señor. Pedro habla del día del juicio y de la destrucción de las vidas impías. Judas habló del juicio del gran día, ¿sí? Y es gran día porque será grande el juicio, ¿sí? Y Juan escribió en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 12, dice, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son los del Señor nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. ¿Sí? Apocalipsis 19, 1, 2. Mejor dicho, lo que Juan está diciendo es que todo el cielo está cantando alabanzas a Dios, aleluya, porque el juicio viene. ¿Sí ven? La palabra juicio en el idioma griego es crisis, con K, ¿sí? No es una palabra china, no es una palabra griega que es crisis, que puede llegar a nuestro español, a nuestro idioma como crisis con C. Y esa palabra juicio significa literalmente separación, ¿sí? Significa separación para ordenar las cosas. Y es que va a haber una separación. Va a haber una separación de ovejas y de cabras. Va a haber una separación de justos e injustos. Va a haber una separación de salvos y de perdidos. Va a haber una separación de piadosos y de impíos. Va a haber la gran separación, ¿sí? Separará familias. Separará
relaciones, separará ciudades y naciones. La gran separación se acerca, amados. ¿Sí? Y no solo habrá un juicio final al final de la era, un juicio final de la era, sino que habrá y ha habido juicios que van a preceder el final de los tiempos. Juicios que han venido de parte de Dios, porque Dios ha traído juicios sobre las naciones. ¿Sí? Dios trae juicios sobre las regiones. Dios trae juicios sobre las ciudades. Y vemos aquí en este texto que yo les acabo de leer, el juicio de Dios que cayó como fuego del cielo y consumió a Sodoma y Gomorra. Lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Entonces Dios ya había tenido suficiente. Ya esta gente había cruzado la línea, la maldad era mucha, la copa de la iniquidad ya estaba llena, estaba rebosada. ¿Sí? Entonces no había vuelta atrás. Y entendemos los juicios temporales de Dios antes del juicio eterno mientras miramos este texto. Así que lo primero que quiero que notemos es el discernimiento de Dios. Eso está en el versículo 16 con el que empezamos a leer. El discernimiento de Dios. ¿Cómo Dios discierne esto? ¿Sí? El versículo 16 comienza con ¿cuál palabra? Una palabra. Por lo menos en la Reina Valera. Y, ¿cierto? Si yo entiendo esa palabra ahí, lo que indica es que es como la continuación de los versículos que lo preceden, ¿no? Los versículos anteriores, donde Dios, ¿qué hizo? Dios y los ángeles vinieron a Abraham, ¿se acuerda? Y se sentaron y hablaron con él, y Abraham y sus siervos los sirvieron comida, y Sara, ¿se acuerdan? Que escuchaba detrás de la puerta de la tienda. ¿Dónde está tu mujer? ¿Sí? Y es en medio de ese escenario, junto al encinar de Manré, que dice el versículo 1, que eso está, decíamos, por allá a 1000 metros de altura. El encinar es como un conjunto de árboles. ¿Sí? Ahí es donde continúa nuestro pasaje. Entonces, versículo 16, y los varones se levantaron de allí. ¿Sí leen ahí eso, cierto? Estos varones se refiere a los 3 hombres mencionados en el versículo 2 al principio de este capítulo, ¿sí? Uno de los cuales se identifica en el versículo 1 como Jehová, como el Señor, ¿sí? Dios ha tomado la forma como de un hombre y ha aparecido con los otros 2 hombres que son ángeles, una teofanía, ¿se acuerdan? Una teofanía. Ahora, ¿por qué sabemos que los otros 2 hombres eran ángeles? Porque pues hay una percepción sobre la Trinidad allí, ¿sí? Pues si usted lee el capítulo 19, versículo 1 y dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Ellos se van aquí y llegan allá, entonces son ángeles, ¿sí? Entonces esos 3 hombres, después de haber sido atendidos por Abraham y sus siervos, se levantaron de allí como si ahora estuvieran listos para ir a algún lugar. Listo, no, parémonos, vamos. ¿Sí? Se ponen de pie, listo, vámonos. Y le dicen en el versículo 16, dice que miraron hacia Sodoma, ¿sí? ¿Siguen ahí conmigo? Y miraron hacia Sodoma. Algo en Sodoma les hace dirigir su mirada. Sobre todo la mirada de Dios. Los 3 están mirando allá, dice que miraron hacia Sodoma. Lo que está pasando en Sodoma no ha pasado por alto al ojo de Dios. Dios ve lo que está pasando en Sodoma. Estamos en 16, Teresa. ¿Sí? Capítulo 18, versículo 16. ¿Sí? Entonces dice que ellos miraron hacia Sodoma. ¿Sí lees allí en el versículo 16? Se levantaron de allí los hombres y miraron hacia Sodoma. Entonces Dios ve lo que está pasando en Sodoma. Él todavía no ha actuado, ¿sí? Pero está a punto de actuar. Y lo que está sucediendo allí en Sodoma y en Gomorra ha centrado de alguna manera su enfoque en este momento, ¿sí? Y el versículo 20, que vamos a mirar más adelante, nos va a decir que es una ciudad que ha agravado en extremo su pecado. O sea, no es solo pecado, sino pecado agravado en extremo, ¿sí? Gran pecado. Porque algunas ciudades son más pecaminosas que otras ciudades. Y no todos los pecados son iguales. Y algunos pecados son más graves que otros pecados.
igual son pecados. Igual si mueres en pecado, en cualquiera de los pecados, vas al infierno. Pero hay pecados más graves que otros, ¿sí? Pero aquí en Sodoma y Gomorra el pecado es tan gravemente extremo que clama a Dios, ¿sí? Clama a Dios y lo vamos a ver. Este pecado está llamando la atención de Dios con extrema urgencia, ¿sí? Y el versículo 16, que es el que estamos viendo, nos dice que Abraham iba con ellos, ¿sí? Acompañándolos. ¿Sí leen allí? Abraham iba con ellos acompañándolos. Luego los dos ángeles van a seguir, pero Dios permanecerá y tendrá un diálogo con Abraham. Y son esos dos ángeles que en el capítulo siguiente dice que entonces llegaron a Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y hasta el día de hoy, Dios todavía tiene su mirada en todas las ciudades de este mundo, ¿sí? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios ve lo que pasa en todas las ciudades, incluso en Cali, ¿sí? Y Dios ve lo grave de nuestro pecado. Y Él ve las perversiones sexuales. Él ve las injusticias. Él ve los asesinatos. Él ve las clínicas de aborto. O sea, Dios no como que Dios mira lo que está pasando. Dios ve eso, ¿sí? Él ve las madres que abortan, ¿sí? Él ve a los médicos que realizan los abortos. Dios ve el desenfreno, Dios ve la violencia, nada se escapa al ojo de Dios que todo lo ve, omnisciente, omnipresente, ¿sí? Y esa es su omnisciencia, obviamente. Y solo porque el juicio de Dios no ha caído aún, no significa que Dios no lo vea, ¿sí? Nos tiene que quedar claro eso. Jonathan Edwards, yo les hablaba a ustedes, a algunos de ustedes sobre este hombre, tal vez considerado uno de los hombres más sabios de Estados Unidos, un predicador del siglo XVIII, creo. Él tiene un famoso sermón que se llama En manos de un Dios airado, ¿sí? Y allí en ese sermón él comparó ese juicio con el río de la ira de Dios, dice él. El río de la ira de Dios que fluye. Y él decía que hay una presa que lo detiene y esa es la presa de su paciencia, la presa de su misericordia. Pero cuanto más tiempo esa presa detiene el flujo del río de la ira de Dios, esa ira está creciendo y aumentando. Él decía, daba esa explicación sobre la ira de Dios que viene, el juicio de Dios que viene, ¿sí? Y cuando llegue el momento en el que Él quite ese dique, esa presa de su paciencia, de su misericordia, la ira de Dios va a venir como un tsunami, va a caer sobre todo el mundo, sobre todos los pecadores. Y los va a arrastrar, como arrastra un tsunami, a estos pecadores hasta las entrañas del infierno. Esa es la condición de todas estas grandes ciudades de hoy. Esa es la condición de París. Esa es la condición de Nueva York, de Los Ángeles, de Bogotá, de Las Vegas. ¿Y por qué no? La condición de ciudades pequeñas como Cali, ¿sí? Es la paciencia de Dios que en su misericordia está frenando esta creciente del río de la ira de Dios. Pero va a llegar el día, tal como sucedió con Sodoma y Gomorra, en que la paciencia de Dios ya no la va a tolerar más, ¿sí? Así que esto nos lleva ahora en segundo lugar a la revelación de Dios, ¿sí? Que está en el versículo 17. Mientras estos tres hombres se van, uno de ellos se queda, el Señor mismo se queda, ¿sí? Es Dios que se detiene para hablar con Abraham y revelarle lo que él tiene en mente, lo que ya ha sido determinado por su voluntad soberana que él va a hacer, ¿sí? Entonces leemos en el versículo 17, acompáñenme ahí, dice, ¿qué dice? Alguien que lea el versículo 17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Él lo hace como una pregunta, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Eso es una pregunta retórica, ¿tiene respuesta? No, Dios no va a ocultarle a Abraham lo que está a punto de hacer.
y que tendrá lugar con total certeza. ¿Sí? Dios le va a permitir a Abraham comprender la mente de Dios para que él sepa lo que está por suceder. Y Dios le da la razón por la que él ahora le va a revelar todo eso a Abraham, ya que Abraham se convertirá en una nación grande, poderosa, en la que Dios estará trabajando. ¿Sí? Y como ya hemos visto, esa nación será la nación de Israel, que se va a hacer realidad a través del linaje de Abraham. Y de alguna manera Sodoma y Gomorra habrían sido un obstáculo para los planes de Dios para el futuro de Israel si se les hubiera permitido continuar. ¿Sí? Por lo que Sodoma y Gomorra tienen que ser eliminados del camino. El juicio de Dios, para que Dios haga por medio de Abraham todo lo que él va a hacer y no haya estorbo. Entonces, ahora leamos 17 y 18. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, serán benditas todas las naciones en la tierra. ¿Por qué? Porque de los lomos de Abraham, como dice la Biblia, vendrá el Mesías. Por eso van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Porque de los lomos de Abraham vendrá el descendiente de Abraham, que es el descendiente de David, que es nuestro Señor Jesucristo mismo. Por eso serán benditas de él todas las naciones. Y será por medio de Cristo que el evangelio va a llegar hasta los confines de la tierra y que la salvación vendrá a todas las naciones del mundo. Esa es la bendición. ¿Sí queda clara la bendición? ¿Sí? ¿O no? Serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas, le dice Abraham. No por Abraham, sino porque de ahí vendrá el Mesías. ¿Sí? Versículo 19. Dios le da una explicación adicional ahí a Abraham sobre su elección soberana, porque él elige, ¿sí? Dios no tiene la obligación de elegir a nadie. Si Dios quisiera el mundo entero, entraría en una eternidad de castigo eterno, ¿sí? Y Dios seguiría siendo justo y permanecería sin pecado y sin defecto perfecto. Dios no tenía que elegir a nadie, pero Dios en su misericordia dice, versículo 19, porque yo sé, ¿sí? En la mayoría de las traducciones no está como en la Reina Valera. La Reina Valera dice porque yo sé. ¿Alguien tiene otra traducción? Por ejemplo, la NTV, porque las demás traducciones casi todas dicen yo lo he elegido a él, yo lo elegí a él. El 19, el versículo 19. Yo lo elegí, ¿cierto? Yo lo elegí. Otra versión que alguien tenga allí. ¿Qué tal la NBI o la... Para eso lo elegí. Reina Valera dice porque yo sé, y hay una explicación de por qué Casiodoro de Reina, ¿se acuerdan? Lo tradujo de esa forma. La frase traducida Reina Valera porque yo sé se refiere a porque yo conozco. Sí, y lo he elegido. Sí, esa es la traducción, que es el significado real del hebreo original, que habla de una relación personal más íntima, como la de un esposo con su esposa. Así que yo lo he elegido y he puesto mi corazón en Abraham. Yo sé, yo lo conozco, yo sé, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Entonces, versículo 19, yo sé que mandará, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, a que guarden el camino de Jehová, ¿sí? Haciendo justicia y juicio. Y este es un punto de crianza que nos enseña el Señor. Hay que parar un momentico porque así es como los padres deben instruir a sus hijos, papás. No se trata de que los papás seamos los amigos de nuestros hijos, que es muy en boga hoy por la psicología moderna. Papá y mamá deben ser la figura de autoridad en sus vidas, ¿sí? Y deben instruirlos de tal manera que guarden y que sigan el camino del Señor, ¿sí? Ese es el asunto de que habla Dios aquí sobre Abraham, y esto es un asunto de los padres, ¿sí? La destrucción,
la decadencia de la sociedad que estamos viendo a nuestro alrededor se corregiría rápidamente, prácticamente uno podría decir de la noche a la mañana, si los padres y las madres simplemente hicieran lo que Dios les ordena que hagan. ¿Qué cosa? Instruir a sus hijos, mandar a sus hijos a que guarden el camino del Señor. ¿Sí? Y al final del versículo 19 nos dice, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Sí? ¿Están ahí? Aquí se refiere a las bendiciones del pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto abrahámico. ¿Sí? Por lo tanto, incluso en medio de esta parte de las Escrituras que tiene tanto peso de juicio, y lo estamos viendo, hay esta luz de gracia que está brillando en la vida de Abraham y en la vida de sus hijos, ¿sí? Y de todos aquellos que lo seguirán. Y yo no sé si ustedes están notando algo aquí de nosotros los creyentes. Somos creyentes aquí todos, ¿sí? Y es que realmente nosotros terminamos siendo como islas en medio de océanos de incrédulos. ¿No ha sentido usted eso? ¿Sí? Que somos como, dice la palabra, pequeñas luminarias en una noche oscura que se destacan en esta generación pecadora y adúltera. Porque el verdadero creyente, el verdadero cristiano, amados, el verdadero hijo de Dios, también ha sido hecho objeto de la gracia de Dios como Abraham. ¿Sí? Entonces vamos al versículo 20 que dice, entonces, Dios está diciendo, mire lo que dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Si Dios está diciendo que este pecado en estas ciudades me está gritando que haga algo al respecto, ¿sí? Es que su pecado está gritando, está clamando. El lenguaje usado aquí por Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, es similar a lo que Dios le dijo a Caín en Génesis 4:10. Vamos allá un momentico para que ustedes entiendan porque dice que el pecado está clamando, ¿sí? Génesis 4:10. Ustedes se han de acordar, pero recordémoslo. Aquí Dios está hablando, ¿sí?, a Caín, que le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Sí? Caín dice, no sé, ¿acaso soy el guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Sí ven? Está haciendo ese mismo lenguaje, que es un lenguaje de alguna manera poético, en un sentido poético. Los gritos de las víctimas de los pecados de Sodoma y Gomorra están clamando a Dios desde la tierra. Y Dios ya sabe que es el momento de atender ese clamor, ¿sí? Su pecado se ha agravado en extremo. Esa palabra agravado, ¿sí?, o grave, es traducido en otras partes del Antiguo Testamento como gloria. Kabad es la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque el peso de gloria, o sea, eso significa un peso muy pesado, ¿sí?, que es usado positivamente para hablar de la gloria de Dios, porque habla de la magnitud, de ese peso exponencial de los atributos, del ser, de la existencia de Dios, ¿sí? Dios no es un peso ligero, Dios no es un diosito, livianito, ¿sí? El peso de la gloria de Dios está extremadamente representado en la fuerza de gravedad. Ahí lo estamos usando en palabras que podamos entender, ¿sí? Bueno, aquí se usa en este pasaje la misma palabra, pero en sentido negativo. Es algo tan pesado que cuando se pone en la balanza de la justicia de Dios, todo su pecado es tan pesado y tan pesado que la balanza simplemente se inclina inmediatamente, ¿sí? Y ya es el momento para que Dios actúe. Y así viene el versículo 21. Dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí. ¿Siguen ahí conmigo? ¿Sí? O sea, Dios está usando aquí un lenguaje humano, antropomórfico, hemos hablado varias veces de eso, ¿cierto? Para explicarle a Abraham lo que él está a punto de hacer y para que para Abraham fuera fácil de entender, ¿sí? El Señor ya sabía todo acerca de los pecados que estaban ocurriendo en esas ciudades. Él es omnisciente, Él ya lo sabía todo.
Dios dice que va a hacer es una inspección en ese lugar. O sea, como si Dios mismo viniera y caminara por las calles de Sodoma y Gomorra para ver por sí mismo, de primera mano, este clamor que está gritando todo ese pecado flagrante en los oídos de Dios. ¿Sí? Como una evidencia necesaria para demostrarle claramente a Abraham y a nosotros la razón por qué finalmente acabaría juzgando esas ciudades. Eso es lo que Dios está diciendo. Y Él quiere hacer evidente este clamor y que este clamor no es exagerado. Por eso utiliza esas palabras, ¿sí? Que el volumen de este clamor no esté excediendo la maldad del pecado que está teniendo lugar en Sodoma y en Gomorra. Entonces Dios dice, como lo hizo en la Torre de Babel, en el capítulo 11 del versículo 5, descenderé ahora, ¿sí? ¿Están ahí conmigo? Como ya dije, es una expresión antropomórfica. Dios es omnipresente. Él no está allá y luego está acá, ¿sí? Él nos quiere hacer entender, ¿sí? Que lo que Él está diciendo es que Él va ahora a auditar la ciudad, que Dios escudriñará las casas, que Dios escudriñará cada vida, escudriñará cada corazón antes de traer su juicio. Y concluye en el versículo 21, y si no, ¿qué dice ahí? Lo sabré. Y si no, lo sabré, ¿sí? Está hablando en términos humanos. Abraham, si no es tan malo su pecado como lo hace ver el clamor que llega a mí, entonces lo sabré. Eso es lo que está diciendo. Y de nuevo, ya Dios lo sabe, ¿sí? Pero lo que Abraham está aprendiendo, y nosotros también debemos aprender de esto, es que Dios no es ciego a los pecados de una ciudad, ¿sí? Ni sordo. No está sordo para el clamor de las impurezas de una ciudad. Que Dios está completamente informado. Y solo porque Dios no ha actuado todavía no significa que Él no sepa lo que está pasando. Y no significa que no va a actuar. Yo creo que hoy tendríamos que estar de acuerdo todos nosotros, y usted piénselo allí, en que los pecados de esta sociedad, nuestra actual, también están gritando y gritando que Dios baje y nos juzgue. Yo no sé si usted alcanza a ver incluso las noticias, que a veces mi esposa me dice, ¿para qué miras todo eso? ¿Sí? La hipocresía, las mentiras sin ninguna vergüenza en las esferas políticas, las brutalidades y la violencia en las grandes ciudades, los asesinatos, millones de bebés que es su propia mamá la que los asesina antes de nacer. El abuso, los crímenes en todas partes, la pornografía, la perversión sexual en todos los escenarios y en todos los medios de difusión. Todos los pecados de todas las ciudades del mundo como un coro de voces que le están gritando y rogándole a Dios que baje y juzgue. Y la iglesia siendo permeada por eso. Nosotros vivimos en un lugar peligroso, en el mundo. Y Cali no está fuera del mundo. Así que veamos en tercer lugar el diálogo con Dios. Vimos ¿sí? Van tres. La primera, el discernimiento de Dios. La revelación, y tercero, el diálogo con Dios. ¿Sí? En el versículo 22. Lo que sigue ahora es una larga, yo diría larga conversación entre Abraham y Dios, que eso casi puede sonar como nuestras oraciones de intercesión. Abraham aparece ahí como un intercesor. Versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. ¿Sí? Esos son los dos ángeles que se alejaron de la tienda de Abraham, que en el capítulo 19:1 nos dice que llegaron a Sodoma, ¿sí? Van a Sodoma a preparar el camino para el juicio. Son precursores del juicio que vendrá, ¿sí? Pero Abraham estaba aún ahí delante de Jehová. Y ahora va a tener lugar esta conversación uno a uno entre Abraham y Dios. En una teofanía. Yo no me imagino cómo es eso, ¿sí?
Está Dios ahí con él hablando. Y dice en el versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿sí? O sea, en otros lugares de la Biblia Abraham es señalado como el amigo de Dios. Dios mismo lo dice, en Isaías 41:8 dice, Abraham es mi amigo. En Isaías 41:8. Santiago 2:23 también lo dice. ¿Sí? Entonces, recuerden que en Génesis 15:6 vimos que por la fe le fue imputada la justicia de Cristo a Abraham. Abraham está vestido de justicia delante de Dios, por eso él ahora se puede acercar a Dios. ¿Sí? Y dijo Abraham, versículo 23, ¿sí? Se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Lo que uno puede deducir ahí es que primeramente Abraham está preocupado por alguien especial. ¿Saben por quién, no? Por Lot. ¿Sí? Ahí está su sobrino con toda su familia, en Sodoma. ¿Sí? Y cuando tienes seres queridos en la ciudad que está por ser consumida, pues entras en intercesión con Dios. Señor, misericordia, ahí está mi sobrino. ¿Sí? Abraham sabe que el juicio viene, porque Dios se lo ha mostrado. Entonces, versículo 24, ahora Abraham comienza el diálogo con Dios. Dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? O sea, ese es un número muy modesto. Abraham no se exagera, ¿sí? Porque ahí debe haber cientos, si no miles de seres humanos en Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Mejor dicho, es un remanente muy pequeño, 50, ¿sí? ¿Los destruirás también a esos 50 si los hubiera justos? ¿Sí? Destruirlos significa, vas a arrasarlos con ellos y llevarlos hasta las entrañas del mismo infierno, Señor. Este juicio dentro del tiempo pasado no es nada comparado con el juicio a lo largo de toda la eternidad futura en el lago de fuego y azufre. ¿Sí? Entonces el versículo 24 dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Abraham espera una respuesta positiva, ¿no? Si él hace esa pregunta. Dios, ¿no sería injusto de tu parte si simplemente barres con todo y quemas toda la ciudad pudiendo haber 50 justos ahí? Esto sería muy injusto de tu parte, Dios. ¿Sí? Pienso que es como Abraham diciéndole a Dios, es como que un papá tiene 3 hijos y si uno se porta mal, dice, le voy a castigar a todos. Por si las moscas. Así que en el versículo 25, aquí hay una nota de humildad, dice, lejos de ti, síganme ahí en la Biblia, lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. ¿Sí? Es que esto parece tan injusto, Señor. Y finaliza el versículo 25 diciendo, nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y amado, yo quiero asegurarles que el Dios del cielo y de la tierra siempre actuará en perfecta justicia. Siempre. O sea, eso lo tenemos que tener claro porque Dios es justo. ¿Se acuerdan los atributos de Dios? Dios es justo. Ningún castigo de Dios va a exceder la ofensa. ¿Sí? Nunca será demasiado pesado Dios. Como le pasó a Caín, ¿se acuerda? Porque él en cambio de pedir perdón y arrepentirse dice, ¿por qué tan pesado el castigo? ¿Sí? Nunca Dios va a cruzar esa línea de ese significado cuando Él enseña en Levítico ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? Y lo que eso significa es que el castigo siempre se ajustará al delito. El castigo nunca excederá al delito. Y es por eso que como todos los delitos no son iguales, no todos los castigos deben ser iguales. Igual. Si tu castigo es el infierno, es el infierno. ¿Sí? Pero si uno cruza la calle como un peatón imprudente, te ponen una multa, no te dan cadena perpetua. Igual, si matas a alguien,
no te deberían dar una multa de 100,000 pesos por haberlo matado. ¿Sí? O sea, no todos los pecados son iguales y no todos los pecados deben recibir el mismo castigo. ¿Sí? Hebreos 2:1, para apoyar esto que le estoy diciendo, dice que toda transgresión y desobediencia recibe justa retribución. Está escrito en Hebreos 2:1 y 2. A tanto pecado, tanto juicio. A tanta cierta clase de pecado, tanto mayor juicio. Y eso nos enseña que habrá grados de recompensa entonces en el cielo, así como habrá grados de castigo en el infierno, pero igual será el infierno. Porque el Dios, que es el juez de toda la tierra, tratará con justicia. La palabra justicia aquí significa equitativamente, correctamente. ¿Sí? Y Sodoma, como les decía, ya ha sido pesada en la balanza y ha sido encontrada muy deficiente. Así que pasamos al versículo 26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Por amor a ellos es, por amor a esos 50 justos. ¿Sí? No por amor a todo Sodoma y Gomorra. Por amor a esos 50 justos. Es decir, toda esa cantidad de pecadores perversos que son la gran mayoría de la ciudad, si es que hubiera 50 justos, se van a salvar. Si hubiera 50 justos, por esos 50 justos. Esos justos serían un factor preservador que restringiría la gravedad del juicio de Dios en ese momento. Entonces en el versículo 27, fíjense las palabras de Abraham, síganme allí. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Sí? O sea, esto habla de la humildad con la que Abraham está, la postura de Abraham. Es una postura humilde, ¿sí? No es un reclamo, no es una exigencia de justicia. No, Señor, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Sí? Su actitud es humilde delante del Señor. Y vamos a leer los 27 y 28. Dice: Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. ¿Sí? Aquí de todos modos hay como cierta justicia en el regateo, cierta astucia, perdón, en el regateo en la negociación de Abraham, ¿sí? En lugar de decir, y 45, no, y si hay, quítale 5, porque ese número 5 es menos que 50, ¿sí? Así suena como una cantidad más pequeña. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y el Dios del universo, en el versículo 28, dice: no la destruiré si hallare 45. No me diga hables de los 5, 45. ¿Sí? Increíble los caminos de Dios. La bendición de Dios que cae sobre una ciudad debido a los justos que están allí. ¿Sí perciben eso? ¿Sí? La restricción de la disciplina, del castigo y del juicio en una ciudad simplemente debido a que hay justos allí. Entiéndame esto sin que usted se llene de orgullo, porque yo recibo esto del Señor. Y el mundo nos enseña otra cosa, pero yo les voy a enseñar aquí algo a ustedes que el Señor me ha enseñado. Las personas más importantes en cualquier ciudad no son los alcaldes, ni los ricos, ni los que más cosas hacen, son los justos. ¿Sí? Porque el favor de Dios sigue a los justos. Versículo 29. Abraham es muy persistente. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. 40, Señor. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y versículo 30. Y dijo Abraham:
¿no? Y dijo ahí Abraham, ¿no? Este es Abraham. No se enoje ahora mi señor, si hablare. O sea, Abraham sabe que está siendo persistente, no te vas a enojar. ¿Sí? Que Abraham tenía la duda que no hubiera los 40, que seguía pidiendo paz. Más que la duda, está intercediendo. Señor, ¿y si hubiera 40? Yo no sé si hay 40, pero si hubiera. Sí, pero Señor, detén tu juicio. Es intercesión, pura intercesión. ¿Sí? Entonces, Abraham sabe que le está siendo persistente, casi como que se le estuviera atravesando a Dios. ¿Sí? No te quiero dejar pasar, quédate aquí. ¿Sí? Sí, pero hay cierta virtud en eso. Hay cierta virtud en eso, como la viuda en el Evangelio de Lucas. ¿Se acuerdan? Que clamaba de día y de noche. ¿Se acuerdan de esa viuda? Abraham es persistente en la oración. Es un intercesor. Y humildemente le dice, no te enojes. A mí me gusta como ir despacito en esta enseñanza, ¿sí? Porque dice, quizás se hallaran allí 30. O sea, Abraham reduce el número porque él es consciente de esa iniquidad rampante que está presente en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Por lo que él dice, 30, ¿sí? Y respondió, ¿quién? Dios, no lo haré si hallare ahí 30. ¿Sí? Ahora, Dios sabe exactamente cuántos justos hay allí. No es que Dios dice, bueno, si no los hay, no. Dios es omnisciente, ¿ya lo aprendimos? Dios lo sabe. Dios sabe todas las cosas inmediatamente y de manera integral y perfecta. No hay progresión en el conocimiento de Dios. Él todo lo sabe. Dios no aprende nada. Él no está aprendiendo. Él todo lo sabe. Dios ha sabido todo lo que hay que saber desde la eternidad pasada. Estudiamos eso en los atributos de Dios. ¿Sí? Y la razón de que Él lo sabe es porque Él todo lo ha preordenado, todas las cosas. ¿Sí? Él ha orquestado todas las cosas. Él sabe todas las cosas porque Él es quien ha preordenado todas las cosas. ¿Sí? Así que es una gracia de Dios. Es un tremendo favor de Dios permitirle a Abraham como que lo quiera detener. ¿Sí me hago entender? O sea, Dios te permite la oración, te permite, su decisión está tomada, pero es una gracia de Dios y es un favor de Dios escuchar tu oración. Sí, la intercesión, Dios es un Dios que escucha al intercesor. Él ya sabe qué va a hacer. Uno no le tuerce la mano a Dios, pero Él te escucha en su gracia y en su favor. Y está escuchando a Abraham, ¿sí? Pues Abraham baja los números, ¿no? Dios sabe cuántos justos hay y sabe que esas ciudades no van a cumplir el estándar. Se quedan muy cortas. Y entonces pasamos del 30, vamos al 31, ¿no? Y dijo el 31, Abraham, ¿no? He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20. ¿Sí? Baja el número otra vez Abraham. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. ¿Sí? Solo 20 justos en las ciudades, solo 20 justos en las ciudades de Sodoma y Gomorra retendrían el juicio de Dios. Por decisión de Él, ¿no? No por los justos en sí, por el amor de Dios a esos justos. ¿Sí? Esto habla de cómo el pueblo de Dios es la niña de sus ojos. Cómo el pueblo de Dios tiene este lugar tan favorecido en los planes de Dios. ¿Usted no se siente favorecido? ¿Sí? Al punto que Dios se restringiría a Él en su decisión propia de tratar equitativamente en esta vida a los injustos por el favor que Él tiene sobre los justos. ¿Sí? Versículo 32, y volvió a decir, Abraham, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. ¿Sí? En otras palabras, es como decir, ten paciencia un poco más conmigo, Señor. Es el intercesor, ¿sí? Y hablaré solo esta vez, y si hubiera 10, ¿sí? Este pequeñito número, solo 10 en toda la ciudad, es como una familia, no más. No eran 8, ¿sí? O tal vez son 2 familias. Si pudiera encontrar una familia, Señor, una familia o 2 familias que sean justas,
¿Qué dice Dios? En el versículo, no la destruiré, respondió Dios, por amor a los 10. ¿Sí? Entonces, apliquemos eso a nuestra sociedad hoy. Y traigamos eso aquí. ¿Qué es lo que podríamos decir que está reteniendo el juicio de Dios en este momento sobre el mundo? Los justos. Su favor por los justos. ¿Sí? Billy Graham, yo creo que aquí todos han escuchado quién fue Billy Graham. Él dijo, si Dios no juzga a los Estados Unidos, tendrá que levantar a Sodoma y a Gomorra y pedirles disculpas. Porque hemos ido mucho más allá de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Hemos empujado los postes de la cerca. Hemos corrido la línea ética. ¿A usted le parece familiar esa frase? Corramos la línea ética. ¿Sí? Y hemos extendido los límites tan lejos que Sodoma y Gomorra se sonrojarían ante lo que está sucediendo en la tierra hoy. Hemos despreciado como sociedad la ley de Dios. Hemos profanado el nombre de Dios. Si usted se da cuenta hoy cómo se habla y se burlan de Dios. ¿Sí? Y hemos despreciado el mensaje de Dios. Es la presencia de la verdadera iglesia de Cristo la que puede estar por el favor de Dios sobre su iglesia, reteniendo el juicio de Dios sobre toda nación. Y la ironía es que este mundo odia a la verdadera iglesia de Cristo. Y yo digo verdadera iglesia porque hay muchas congregaciones donde ni la palabra de Dios es predicada, ni el nombre de Dios es exaltado, ni hay temor de Dios. Y esa no es la verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo es esa comunidad de creyentes que tiene una estrecha comunión con Cristo. Tan íntima como una esposa con su esposo. Y de la cual Él es la cabeza espiritual, no un hombre. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. Personas que tienen el mismo Cristo en común. Esos son los justos. Que por el favor de Dios sobre ellos, Dios retiene su juicio sobre esa nación. ¿Sí estamos entendiendo eso? Y la ironía es que ese mundo los odia. Y son ellos, los justos, los que están preservando la vida de estos que los odian. ¿Sí se dan cuenta? ¿Y quién puede saber esta mañana cuál es el número en la mente de Dios de cuántos justos debe haber en nuestra nación hoy antes de que lleguemos al límite de la paciencia de Dios? Esto debería alertarnos a la evangelización, ¿sí o no? Tanto que debemos pensar que no estamos haciendo ni mella en los millones y millones y millones de personas que viven en este mundo con su propia moralidad. Y Dios, con ese número relativamente pequeño según este estándar, mantiene la presa en su lugar. Es Dios, no nosotros. Esa presa de su paciencia, esa presa de su misericordia, que está frenando su ira antes de que se los trague la tierra. Y yo les digo que cuando el Señor regrese y saque a la iglesia de este mundo, todo el infierno se va a desatar. Y esto nos lleva finalmente al último versículo. Miren cómo caminamos por este pasaje. Me parece que uno pasa así tan rápido. Versículo 33, que es la partida de Dios. Entonces vimos el discernimiento de Dios, la revelación de Dios, el diálogo con Dios y la partida de Dios. ¿Sí? Cuando Abraham llega al número 10, el diálogo entre él y Dios se ha detenido porque no son ni 10 los justos en Sodoma y Gomorra, ni 10. Entonces, versículo 33, y Jehová se fue luego de que acabó de hablar a Abraham. Jehová se fue. Es decir, a Dios ya no le queda nada que decir. ¿Sí? ¿Entendemos así? Dios ya dijo todo lo que tenía que decir y ya no habla más. Y siempre el juicio de Dios viene con el silencio del cielo. El juicio más grande que Dios trajo sobre Israel está descrito en el libro de Amós. Vamos a Amós, capítulo 8, versículo 4, versículo 11. Vamos a Amós. Amós 8:11. 8:11, sí.
Es uno de los profetas menores. Si usted quiere llegar rápido ahí, está después de Joel. Amós 8:11. Es el más grande juicio que Dios trajo sobre Israel. Está descrito ahí. ¿Están ahí? Amós 8:11. Miren lo que dice el Señor. Joel, Amós, y si usted llega a Abdías, ya se pasó. Sí, es uno de los profetas menores. El juicio más grande que Dios trajo sobre Israel, descrito en Amós 8:11, dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Sí? El silencio de Dios. Pasamos por la partida de Dios y ahora es el silencio de Dios. Y de acuerdo con eso, el mayor juicio, la mayor maldición que Dios puede traer sobre una nación es retener a los predicadores de la verdad, es retener a los predicadores del evangelio y entregar esa nación a todos esos falsos profetas y a todos esos falsos maestros que hay por todas partes. Porque ellos no predican la palabra de Dios. Esa es la mayor maldición que puede venir de parte de Dios sobre una nación. Que ya no se predique su palabra. Y entonces Dios ha terminado, ya no le queda nada por decir, ya se ha dicho todo y no hay suficientes justos en Sodoma para restringir su juicio. Y cuando Dios dice que lo va a hacer, eso es irreversible, es irrevocable, es inevitable, está cincelado en piedra y fijado ahí en concreto. El juicio vendrá sobre Sodoma, porque llegaron al punto del no retorno. No hay más oferta, no hay más gracia. ¿Sí? Versículo 33, cerramos este pasaje. 18:33. Y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Sí? Abraham volvió a su tienda. Y seguramente, si yo fuera Abraham, estaría conmovido por lo que acabo de escuchar. ¿Sí? Y lo que veremos en la próxima clase será el resultado inevitable de lo que Dios dijo que iba a hacer. Dios es un Dios de juicio, es un Dios de amor, pero Dios es un Dios de juicio, porque Él hace justicia en la tierra. Y habrá un juicio final, amados. Al final de esta era va a haber una gran separación, como les dije al principio. Pero mientras tanto, hay juicios sobre naciones de las cuales no se recuperan. Hay juicios sobre regiones de naciones. Hay juicios sobre ciudades que preceden al juicio final. ¿Qué debería esto decirnos a nosotros? Que solo hay un lugar donde permanecer para escapar del juicio de Dios. Solo uno. Y es estar en Cristo. ¿Sí? Hay una historia que yo creo que fue real y que dice que una vez se presentó un incendio por allá en una pradera en los Estados Unidos. Y fue esos incendios que una vez que comienzan no se pueden detener. Y había un padre con un hijo que estaban cazando. Y vieron venir el fuego y no pudieron escapar del fuego. ¿Sí? Era inútil correr. No iban a poder escapar. Ellos entendieron eso. Y entonces el padre le dice al hijo, paremos aquí. Y para. Ahí mismo, en ese lugar. Paremos aquí en ese lugar. Y el papá saca un fósforo y lo arroja a sus pies y enciende un fuego. ¿Sí? Y el hijo le dijo, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Y el fuego empezó a moverse, hizo un círculo carbonizando todo eso ahí, dejándolo negrito, pues no ha llegado el fuego ahí todavía, ¿sí? Y mientras se acercaba el fuego que venía de la pradera, el padre le dijo, ven y parémonos aquí donde el fuego ya ha estado, ¿sí? Porque el fuego no puede venir donde el fuego ya ha estado, ¿sí? Y mientras estaban en ese lugar que estaba negro carbonizado, la cortina de fuego llegó a ese lugar y los rodeó, ¿sí? Y no los tocó.
porque el fuego ya había estado ahí. Eso es una historia interesante que cuenta alguien que dice que es real, ¿sí? Entonces, es interesante tomar esta historia, amados, porque solo hay un lugar donde puedes pararte para escapar del fuego de la ira de Dios, ¿sí? Y es venir a la cruz. Porque hace 2000 años, el fuego de la ira de Dios cayó pesadamente sobre su Hijo mientras llevaba nuestros pecados a la cruz. Y derramó su sangre por eso. Y Él hizo la única expiación por nuestros pecados. Y a medida que venimos y permanecemos por fe en Cristo, con Cristo, el fuego del último día va a pasar de largo ante nosotros, ¿sí? Y no seremos tocados. No por tus obras, no por lo bonito y lo lindo que haces las cosas, sino porque Jesús ya absorbió ese fuego en nuestro nombre. Y entonces la pregunta es, yo creo que no sobra, pero lo hago aquí. ¿Tú ya has venido a Cristo? ¿Sí? ¿Alguna vez has dado un paso de fe y has venido a Cristo de verdad? Porque puedes venir a la iglesia y eso no te va a servir para nada. Porque puedes venir al estudio de la Biblia como hoy y eso no te va a salvar, ¿sí? Debes venir a la persona de nuestro Señor Jesucristo por fe. Y óigame esto bien porque esto va ahora a las 10. Y debes arrepentirte de tus pecados, porque eso es como si quemaras tus puentes detrás de ti. Arrepiéntete, es el mensaje del Señor, ¿sí? Y con ese paso decisivo vas a comprometer tu vida a Cristo. Pero el fuego viene. El fuego viene, ¿sí? Y viene antes de lo que cualquiera de nosotros piensa o se dé cuenta. Y solo hay un lugar para permanecer. Y es en aquel que llevó nuestros pecados, que sufrió la ira que nosotros merecíamos sufrir en su cuerpo, en la cruz. Y que esto sea cierto para todos nosotros. Permanecer en Cristo. Porque la certeza del juicio viene y no se va a escapar nadie. Amén. ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta? Amén. Bueno, oremos pues. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este mensaje, por este tremendo mensaje, por este fuerte mensaje. Que toda la fuerza, Señor, de estos versículos pase sobre nosotros y pese sobre nosotros. Que nos ayuden a entender lo serio de tu juicio, Dios. Y que nos ayuden para asegurarnos que estamos firmes en el Señor Jesucristo. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén.